Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Tener un hijo o una hija es algo que no puede compararse con nada en absoluto. Ese tópico que asegura que la maternidad o la paternidad cambia la vida de la persona cobra todo el sentido, tanto en aquello que tiene que ver con el amor incondicional que surge en cantidades que antes eran imposibles de imaginar, como en el cúmulo de responsabilidades, quebraderos de cabeza y miedos que ya te acompañarán para el resto de tu vida. Lo que es innegable es que por más que los hombres estemos cada vez más empeñados en estar a la altura en eso de la corresponsabilidad parental, son las mujeres, las madres, quienes tienen un mayor peso específico en la crianza. Son ellas, sois vosotras, las que lleváis en la mochila la experiencia del embarazo, los vaivenes hormonales o las obligaciones de la lactancia. Por eso, ¿alguien es capaz de imaginar hasta qué punto se complica la situación cuando la madre tiene una lesión cerebral? Para hablar sobre las peculiaridades de la maternidad con daño cerebral adquirido, hoy nos acompañan 6 madres. Todas ellas representantes de la asociación Brainy Mom, asociación de apoyo en la crianza con daño cerebral adquirido. Saludamos a Rubí Ródena, Gobieta Alonso, Lourdes García, Rosa Rubio, Sandra Fernández y a Araceli Martínez, presidenta de Brainy Mom, y María Gironza, vicepresidenta de Brainy Mom. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Buenos días, muy bien. Gracias. Buenos días. Gracias, José. Bienvenidas todas a Voces del daño cerebral. Nos apetecía muchísimo tener la oportunidad de hablar con vosotras y de que nos deis vuestro punto de vista de cómo es eso de ser madre, ejercer como madre, cumplir con todos los preceptos de la maternidad y llevar en la mochila un daño cerebral adquirido. Nos apetecía muchísimo, de verdad, y estamos muy contentos de teneros hoy aquí. Hoy va a ser un programa especial, ¿vale? No estamos acostumbrados a hacer una entrevista pregunta-respuesta, pero lo de hoy va a ser diferente. Vamos a intentar generar debate, vamos a intentar de alguna manera generar contenido realmente útil para quien está al otro lado, para esas madres que se enfrentan al daño cerebral adquirido y a la maternidad a partes iguales y que seguro que lo que necesitan son herramientas, y esas herramientas están en vuestra experiencia. Así que os voy a pedir que os presentéis y que nos contéis un poquito brevemente vuestra experiencia, como madres, empezando por Rubí Ródena. Buenos días, José. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo pues tuve un accidente de tráfico en el año 2013 y tuve un daño axonal difuso y tenía mis hijos por entonces 4 y 2 años. Las dificultades han sido numerosísimas. Creo que cualquier ayuda que tengas en cuanto a cómo hacerlo, aparte de que necesitas 1000 apoyos pues para salir adelante, es imprescindible. Y aquí Araceli ha creado esta asociación que para mí ha sido una bendición poder compartir con otras madres pues las dificultades, cómo poder a veces el sacar adelante las cosas más sencillas que para mí se me hacen un mundo, pues poder compartirlo con ellas, que somos como una tabla de salvación las unas de otras. Así que muchas gracias, y creo que para cualquier madre es importantísimo tener pues eso, la sororidad que damos otras mujeres y compartir pues nuestras inquietudes, nuestras dificultades y ayudas en muchos casos que necesitamos. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias a vosotros. Saludamos a Gobieta Alonso. Hola, Gobieta. Buenos días, José, muchas gracias. Buenos días. Cuéntanos tu historia un poco. Bueno, yo sufrí un ictus hemorrágico al mes de dar a luz a mi segunda niña. Ya tenía una hija de 4 años cuando tuve a la segunda, y al mes, cuando tenía un mes la chiquitina, me dio el derrame cerebral.
Fue un derrame masivo, muy largo, mucho tiempo, un mes en coma, luego otros 6 meses entre hospital, iniciar la rehabilitación y luego pues rehabilitación ambulatoria. Pero a día de hoy, yo en mi daño, que eso no hay dos hijos iguales, no hay dos madres iguales, no hay dos daños iguales al final. Entonces, cada una hemos tenido un daño con una afectación diferente. En mi caso, el daño fue principalmente motor, más que cognitivo, que a día de hoy pues lo veo como una ventaja o una suerte, una bendición en mi caso, porque yo soy ingeniero y he vuelto a trabajar pues en lo mismo que hacía. Por suerte, mi daño, al ser principalmente motor, no me afectó a la comunicación, al habla ni a los idiomas, porque yo trabajo en inglés. He vuelto a trabajo en un ambiente internacional, pues estoy encantada, porque para mí, tras el daño cerebral, era muy importante poder seguir haciéndome cargo de mis hijas yo no quería ni una cárcel para mí ni una cárcel para mi marido. Es decir, por suerte, al no tener daño cognitivo o no tener tanto daño cognitivo, porque siempre algo hay, pero al no ser el principal efecto o secuela de mi accidente vascular, pues me permitió darme pronto cuenta de qué era lo que hacía falta para seguir adelante, para recuperarme y qué era lo que quería conseguir, que en mi caso, por mi forma de ser y por cómo se han dado las circunstancias, ha sido clave. Saber cuáles eran los objetivos, porque claro, yo me quedé con hemiplegia total izquierda, sin poder mover ni brazo ni pierna, y bueno, mi cara, a día de hoy ya estoy muy recuperada, pero se paraliza todo. Y claro, pues no me podía hacer cargo de la bebé, sobre todo, bueno, y la mayor tampoco, porque es que se dan muchas circunstancias cuando pasa esto. De repente ya solo estás, ya no eres una persona, estás, se te respeta porque sigues estando, eres un ser humano que sigue ahí, pero tu voluntad ya no cuenta, pero es que en mi caso dejó contar hasta para mi hija mayor, porque yo ya no era la mamá que ella conocía, ella tenía 4 añitos, entonces a mí me costó mucho trabajo reconstruir esa confianza de mi hija en mí como madre. Decir, no, sí, soy un adulto válido que te puede ayudar, que te puede curar cuando estás malita, que te va a proteger y te va a cubrir las necesidades que tienes. Con la bebé fue diferente porque la bebé pues al mes pues destetada y todo, tuve que volver a conectar con ella, busqué la manera de hacerlo, con ella lo hice a través del juego. Con el juego, pues yo era la única que le podía dedicar tiempo, yo estaba de baja y ni mi marido ni la mujer que nos ayudaba en ese momento podían dedicarle tiempo para jugar, yo sí. Entonces yo aproveché ese resquicio para volverme a aproximar a ella, pero fue nuevamente cuando pasó por un virus que mamá, al volver a cuidar de ella, volvió a ser mamá. Entonces, al final, con mis hijas, eso era lo que más me preocupaba cuando estuve alejada de ellas y efectivamente, pues poco a poco encontré la manera con cada una de ellas de volver a establecer un vínculo, ese vínculo que por desgracia no se pierde, pues no se pierde, son tus hijos y te están esperando con los brazos abiertos, pero sí se diluye un poco, porque tú como persona te has diluido. O sea, es un poco difícil de explicar, pero entre que tú ya no estás como estabas, que de repente en un minuto tu vida ha cambiado de ser una persona completamente capaz, pasas a ser una persona pues con limitaciones, del tipo que sean, motriz, cognitivas, pero siempre hay limitaciones. Entonces, ¿y eres consciente de ellas o no? ¿Y eres consciente de ellas en el mismo momento o vas gradualmente dándote cuenta? Entonces, al final es complicado el proceso. Y tu entorno igual. Es un aprendizaje para todo el mundo. Entonces, vaya rollo que os estoy echando, pero quiero decir, a lo que voy es que fue un poco difícil, pero finalmente encuentras la manera de volver a colocarte en tu sitio. Tienes que buscar tu espacio de nuevo, porque eres una persona distinta. Te pongas como te pongas, conseguirás más o menos recuperarte del daño, pero eres una persona diferente y tienes que encontrar ese hueco nuevo para ti. Y si hay otras mamás que estén pasando ahora por el daño cerebral, yo lo que les diría es simplemente eso. Y lo que nos dicen a todas, paciencia, porque tú misma no sabes quién eres después de que pasa esto. Tú no sabes dónde estás. Yo tuve la suerte de que yo ya tenía una hija, había pasado por la maternidad, estaba más orientada. Pero cuando pasa con una primera maternidad, pues bueno, aquí hay mamás que les pasó en su primera maternidad, nos podrán explicar.
las dificultades, pues no todas tenemos las mismas dificultades. Yo por suerte, pues era la segunda. La complejidad era que me vi de repente, pasas de ser la persona a la que cuidan durante un montón de meses, porque estás un montón de tiempo en un hospital, encamada, y durante un montón de tiempo tú eras el sujeto al que cuidaban, el que recibía los cuidados, y de repente te ponen en tu casa y te dicen, pues ahora tienes 2 hijos, ala, o 1, o 3, o los que sean, hazte cargo de tus hijos porque eres su madre, ¿sabes? Y tú que vas ahí que no puedes mover el brazo o que no puedes andar bien y te dices, ¿yo cómo me hago cargo de esto? Pues ¿esto qué es? Es un poco complicado, pero vamos, que de todo se sale y que el tiempo, lo que digo siempre, por favor, el tiempo siempre juega a nuestro favor. Así que paciencia y para adelante a todas las mamás que nos escuchan que estén pasando por lo mismo, que encontraréis la manera de conseguir vuestro hueco. Y ya está, no os doy más el rollo. No, de rollo nada, porque creo que de tu testimonio se pueden sacar reflexiones enormemente interesantes, ¿no? Decías antes que era muy difícil de explicar, pero te aseguro que es muy fácil de entender. Eso que decías, ¿no? De que ya no eres la madre que tu hija conoció o que solo estás, que ya no eres, creo que es algo muy fácil con lo que empatizar. Te agradecemos muchísimo tu testimonio. Vamos a saludar también a Sandra Fernández. Buenos días. ¿Cómo estás, Sandra? Cuéntanos tu historia. Buenos días, pues mira, me pasó en 2017, hace 4 años y medio más o menos. Tengo 2 niñas y la segunda, bueno, antes era profe de educación especial, con lo cual yo conozco todo, entonces era un poco complicado. Ahora hablo mucho mejor, pero me cuesta con lo que estaba comentando la compañera y me cuesta bastante. Bueno, pues tengo 2 niñas y la segunda estaba embarazada, mi niña tenía 22 semanas más o menos y tuve una hemorragia cerebral. Resulta que tenía una malformación congénita, una cosa que estaba mal. Y nada, me salvaron a mí y a la niña y estuve 5 meses en el hospital, en La Paz. Y pues eso, empecé desde cero. No hablaba, no andaba, la nena había que esperar porque la nena era muy chiquitita, entonces no me podía, o sea, la cesárea y todo eso había que esperar. Y entonces al final mi hija nació, está perfecta y luego después me operaron de nuevo. Así que me hicieron pues toda la operación y empecé de cero. No hablaba, no andaba, la mano, la visión, un pack completo. Y empecé de cero. Era muy difícil porque, claro, tenía otra niña y ahora empezar de cero era muy, muy complicado. Y pues eso, lo que ha comentado Gobi, mi compañera, y es muy complicado, pero es como hay que buscar como un camino diferente. Intentas buscar, pues eso, pues antes no podía hacía una cosa, pues ahora no puedo. Con la visión me cuesta mucho porque veo muy poquito, pero bueno, pues intento buscar pues otro camino. Así que más o menos es lo que me he podido explicar, más o menos. Muchísimas gracias, Sandra. Vamos a saludar también a Lourdes García. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos tu historia, por favor. Yo tuve el ictus hemorrágico el día 28 de octubre del 2019. Estaba embarazada de 24 semanas y muy duro, o sea, muy duro porque el tiempo que estuve en el hospital, yo no era consciente de lo que me estaba pasando. Tuve rehabilitación en el hospital, lo poco que te dan, cuando ya te dan el alta, pues búscate la vida. Me pilló, tuve a mi hijo el 8 de febrero y me pilló la cuarentena. Entonces, muy poca rehabilitación. Yo necesitaba un neuropsicólogo porque en el hospital el trato que me dieron fue nulo.
Y no sé, bueno, lo peor para mí fue cuando nació mi hijo. Es que no sabía ni siquiera que yo había tenido un hijo porque no estaba bien. O sea, sí, yo veía al niño ahí, lo miraba, pero no reaccionaba. O sea, mi marido se pensaba que yo tenía depresión postparto, pero es que no era depresión postparto, es que no, realmente no sentía ese vínculo hacia mi hijo. De hecho, mi parto fue por cesárea y como estaba tomando anticoagulantes me tuvieron que dormir. Estuve 18 horas sin poder ver a mi hijo. ¿Qué vínculo iba a tener si encima le añade un daño cerebral? Ninguno. Yo me he sentido muy mala madre en el sentido de que, joder, yo tenía un bebé y no reaccioné como debería de haberlo hecho otra madre en otras circunstancias. Entonces, bueno, ahora con el tiempo me he dado cuenta de que en mi situación no sé, o sea, no podía hacer otra cosa. Y bueno, mis limitaciones, sí que es verdad que yo físicamente o sea, estoy bastante mejor que, por ejemplo, el año pasado, pero cognitivamente estoy como una persona mayor, o sea, en el sentido de que he perdido mucha agilidad física, mucha agilidad mental, o sea, a la hora de reaccionar. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando voy al parque con mi niño sola, porque si pasa lo que sea, me cuesta reaccionar y no tengo la agilidad como, no sé si me estoy explicando. Me cuesta ver el peligro, si pasa lo que sea, reacciono más tarde. Entonces, para mí eso, pues, es muy duro. O sea, es duro no poder estar como yo quisiera con mi bebé. Pero bueno, con el tiempo supongo que, yo qué sé, que se curará la herida, no lo sé. La verdad, yo intento mejorar día a día, o sea, por el niño sobre todo, o sea, mi prioridad es mi hijo. Yo hay días que no me apetece nada, pero salgo, no me apetece andar porque, no sé, he pasado mala noche con el niño o estoy cansada y me voy. O sea, a lo mejor no hago el mismo recorrido, pero me exijo y digo, es que tengo que salir, porque es que voy para atrás. O sea, y voy a comentar una cosa que me ha pasado hace poco. En cuestión de hace un mes o así, tuve una caída y me hice un esguince en la rodilla. ¿Qué pasó? Que me mandaron reposo. Yo me tiré casi un mes en mi casa. Cuando salí a la calle, o sea, vuelta atrás en el sentido de que ya no caminaba bien, ya no reaccionaba, tenía menos reflejos. A la hora de tener una conversación incluso con mi marido o con algún vecino, yo veía que no, se perdía el hilo de la conversación y no me puedo permitir el lujo de no salir a la calle, o sea, de dejar de hacer cosas porque me afecta. O sea, yo no sé, las personas que hayan tenido un daño cerebral, si estas cosas también le afectan. A mí, por ejemplo, me afecta muchísimo. Mi marido, de hecho, hace mucho hincapié en decirme, no te puedes permitir el lujo de quedarte en casa. Si sales, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, sal, pero no te quedes en casa porque, y lo he notado, yo también, o sea, yo lo noto porque, ya te digo, estoy súper torpe, se me olvidan las cosas, pregunto las cosas 30.000 veces, me dejo luz encendida, me dejo vitrocerámica encendida o se me quema la comida o cualquier cosa. Entonces, ¿que tengo que tirar de alarma cuando estoy haciendo cualquier cosa? Pues tiro de alarma. Es que al final te tienes que buscar un mecanismo de supervivencia o como se puede, vamos, si no sé si esa es la palabra. Pero el caso es que a mí todavía me cuesta, o sea, yo de hecho estoy enfadada con el mundo, no estoy como al principio, pero sigo enfadada con el mundo. No sé por qué estas cosas pasan, pero hay que seguir para adelante. Y ya te digo, o sea, mi hijo para mí es mi prioridad absoluta y nada, hay que seguir para adelante y mejorar lo que se pueda y nunca mirar atrás. Y si miras para atrás, que sea para avanzar y para no volver a caer en lo mismo. Muchísimas gracias,
Vamos a dar también la bienvenida a Rosa Rubio. Hola, buenos días. No te Bueno, os cuento un preocupes. poquito. Yo tuve un derrame he cumplido 9 años hace poquito. Me pasó como creo que ha sido Gobi que ha contado, yo tenía también una malformación arterioverosa del cerebelo que no me la habían detectado. Bueno, tuve un derrame una noche que yo me acosté siendo una rosa y me desperté siendo otra, porque parecía prácticamente un bebé. Y lo mismo, silla de ruedas, no podía prácticamente hablar, no tenía coordinación, no podía hacer absolutamente nada. Me convertí como una especie de apéndice de los demás. O sea, dejé de ser Rosa para ser parte de mi marido, parte de mis hijas, parte de todo. Luego en febrero, esto fue en noviembre del 2012, en febrero me hicieron una craneotomía, con lo cual lo poquito que había recuperado esos meses pues lo volví a perder y volví a ser una persona absolutamente autónoma y dependiente. Mis hijas ya eran más mayores, no eran como los casos que habéis explicado aquí, tenían 8 y 12, pero yo me había quedado viuda hacía poco, con lo cual, claro, era el único referente que ellas tenían, ¿no? Era yo. Es cierto, yo estaba muy agotada, pero ya tenía unas edades que ellas dos fueron mi motor de recuperación. Ellas fueron las que me ayudaban muchísimo con la rehabilitación, hacíamos juegos. Y es lo que os decía, ¿no? Al final, yo creo que lo han dicho al principio, ¿no? Dejas de ser para estar simplemente hasta que consigues recuperar. Yo conocí a Brainy Man porque estoy escribiendo, bueno, he acabado de escribir un libro un poco sobre la cara oculta del ictus y conocí a Brainy Man y me parece que hace una labor maravillosa, es decir, porque yo no encontré un grupo de gente como Brainy Man, esta gran madriguera, ¿no? Que se pueden apoyar entre ellos. Me pareció maravilloso, de hecho Celi está entrevistada en el libro. Y creo que están haciendo una labor fantástica. Yo creo que el ictus, bueno, el daño cerebral, el problema que tiene es que no tiene visibilidad. Creo que nadie conoce realmente las secuelas. Se conocen las visibles, las más motoras, pero las invisibles y las silenciosas no. Y creo que entre todas tenemos que hacer una labor para que se entienda lo que es esta enfermedad, que hasta que no la aceptas no puedes volver a vivir. Y tienes que darte cuenta que ya no podrás ser nunca la Rosa que fuiste, pero que puedes volver a ser una Rosa a lo mejor muchísimo mejor que la que fuiste antes. Esa es básicamente mi experiencia. Muchísimas gracias, Rosa Rubio, por tu testimonio. Y ahora vamos a saludar, a dar la bienvenida a Araceli Martínez. Araceli es la presidenta de Brain Mam. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, muchas gracias. Y estoy Bueno, acompañada por María, la vicepresidenta sí. de Brain Mam, que por supuesto también quiero que participe en este podcast. Y participará seguro. Araceli, cuéntanos tu experiencia, por favor. Os cuento, bueno, te cuento. Hace 4 años yo tuve una hemorragia cerebral, por lo cual tengo 4 años y mis hijos también, porque yo tuve la hemorragia dando a luz a mis hijos. Creo que sí, soy la única de Brainy Mam que ocurrió ese caso, que tuvo ese caso. Y bueno, tengo la gran suerte de estar viva, porque otras como yo que lo han tenido durante el parto, como hablábamos antes, no han tenido esa gran suerte. Entonces, bueno, te cuento, yo lo tuve en el parto de mis primeros hijos, o sea, que era mi primera maternidad y eran unos niños que habían sido fruto del in vitro, porque llevaba muchos años intentando ser madre con mi marido y no había manera. Y bueno, y cuando por fin lo conseguimos y parece que todo va a ir súper bien, van a llegar nuestros hijos, os podéis imaginar cómo estábamos. Ya por fin me pongo de parto, llego tuvo que ser cesárea finalmente porque no había manera de que fuese de otra manera. Y bueno, y de repente me llevaron a un apartado y yo no me enteré de nada. Y bueno, pues tuve allí un ictus a consecuencias de una serie de cosas que ocurrieron durante la cesárea. Pero bueno, me salvaron la vida, que es lo importante. Estuve también muchos meses en el hospital, como otras de mis compañeras que lo han contado. No recuerdo el número de meses, pero muchísimos. Ya es que estas cosas las olvido. Me intento enfocar en lo bueno y todo lo demás lo olvido. Y bueno, como también voy a apoyarme un poco lo que decía Gobi, en mi caso, como yo no sabía lo que era la maternidad, pues fue todo tan nuevo. Era la maternidad más tener daño cerebral y las dos cosas a la vez. Entonces no había una cosa más importante que la otra, por supuesto, era todo a la vez. Mis hijos hubo un tiempo que estuvieron en la incubadora, por lo cual me dio un tiempo
para darme cuenta estando en el hospital qué es lo que me estaba ocurriendo. Menos mal que no tuve lo que le pasó a Lourdes, a la pobre, de no darse cuenta de lo que le estaba ocurriendo. Agradezco mucho, también como ha dicho Gobieta, que he tenido más daño motor que cognitivo. No he tenido problemas de lenguaje, aunque parezca lo contrario, lo que pasa es que estoy enferma de la garganta. Pero bueno, eso es de agradecer, la verdad. Yo también creo que el enfoque que dice Gobi de mucho mejor motor, por supuesto, que cognitivo, por lo menos para nosotras y para la maternidad que yo he tenido, la verdad que ha sido mucho mejor. Sigo siendo hemipléjica, la mitad de mi cuerpo sigue paralizado, mi cuerpo izquierdo sigue paralizado y más o menos me manejo con ello. Mi brazo, por ejemplo, no es el mismo y mi pierna tampoco, pero bueno, ahí estamos luchando. Sigo haciendo rehabilitación, es mi trabajo y bueno, y poco más. Poco más que no es poco. Y poco más, ya, y no, vamos, sí, y no es poco, desde luego. Muchas gracias, Celi. Y ya por último vamos a saludar a María Gironza, vicepresidenta de Braining Mom. María, cuéntanos qué es Braining Mom y qué hace Braining Mom por este colectivo de mujeres. Bueno, yo soy una infiltrada aquí, pero me siento muy afortunada, de hecho, de poder formar parte de este grupo que es maravilloso. Yo soy mamá también, entonces comparto esa parte. Y como mamá en nuestra sociedad y viendo lo complicado o todas las cargas que ya nos ponemos cualquier mamá, ¿no? O que nos echamos o que la sociedad nos dicta que tenemos que hacer, que sentir, que vivir, y como si solo existiese una maternidad, ¿no? Única, un modelo de maternidad ideal que nos venden, como que podemos con todo las mujeres trabajar y hacer no sé qué y hacer no sé cuánto. Ser perfectas. Claro. De pronto, bueno, tuve la suerte de conocer primero a Gobieta, por casualidad, y a Celi, y entonces conocí, ellas ya, bueno, varias de las mamás que están aquí se conocieron en el CEADAC durante la rehabilitación, y ahí es donde surgió un poco porque, bueno, pues tenían ese punto en común, que eran mamás y empezaban a ver que tenían esas dificultades comunes y necesitaban esos espacios en los que encontrarse, porque un poco como comentaban, pues tampoco la maternidad ideal ni ninguna otra maternidad les ayudaba, ¿no? Más bien al contrario. Entonces sentir que podían compartir experiencias de su maternidad con mamás que las entendían sin hablar, o sea que no hacía falta, porque es maravilloso verlas porque con sus peques, porque no hace falta, es como si tuviesen telepatía entre ellas, o sea, por mucho que tienen una empatía tan grande y se entienden tan bien como grupo, entienden muy bien todos los sentimientos que las otras mamás pueden estar sintiendo y viviendo y lo que pueden necesitar, y es una maravilla ver ese apoyo incondicional, ¿no?, que hay entre ellas, que pase lo que pase siempre están allí, unas y otras, y que en un principio pues nace por la crianza, ¿no? Pues para ser protagonistas, como decía Celi, de su crianza y dejar de ser actrices secundarias que quieren salir a actuar, que me gustaba mucho cuando lo explicaba así. Y yo estaba ahí también para acompañarlas en esta maravilla que es ser madres y ser protagonistas, pero al final y ahora está Braining Mom también muy centrado en las propias mamás, que es algo que al final necesitamos cuidarnos, porque si la mamá no está bien, difícilmente va a poder criar, ¿no? Entonces, todas esas exigencias que tenemos acumuladas a lo mejor, o esas sensaciones o esos sentimientos de soy mala madre, no lo estoy haciendo bien, pues el sentirte acompañada, tener seguridad, creer que eres maravillosa y que lo estás haciendo genial, que eres la mejor mamá y la mejor persona, y que
y ya está, y que crianzas hay infinitas, como infinitas mujeres y familias. Pues bueno, el caso es eso, que ahora es un camino de aprendizaje Braining Mom. Llevamos pues 2 añitos más o menos. Empezó antes, ¿no? Empezó hace 4 cuando nacieron y se encontraron todas en el CEADAT. Bueno, todas, un grupito de las que son. Pero ha ido mutando y ahora yo creo que estamos reflexionando y pensando en ese punto, ¿no? De cuidarnos, de cuidar a las mamás y qué necesitamos como mamás y como personas. Y bueno, para mí eso es lo que podría enrollarme un montón, pero lo que es una suerte estar en este grupo de mamás valientes, guerreras, como no las hay otras, que yo las admiro muchísimo. Y nada, y muchas gracias. No, gracias a vosotras. Me llama mucho la atención que en casi todos los testimonios se repite ese sentimiento, ¿no? de sentirse mala madre, qué expresión tan horrible. Y sin embargo, todas estáis actuando de una forma diametralmente contraria. Es decir, os estáis uniendo, estáis buscando apoyos, estáis buscando ayuda para convertiros, como tú decías, en las mejores mamás del mundo, ¿no? También me ha llamado mucho la atención cómo en varios de los testimonios también habéis hablado de empezar de cero. Y es verdad, o sea, después de un daño cerebral, cualquier persona tiene que empezar de cero, pero vosotros habéis tenido que empezar de cero como personas y como madres. ¿Cómo se empieza de cero? Hablo yo que soy la mamá madura, si queréis, sí. y luego ya habláis las mamás jóvenes. Claro. Yo creo que empezar de cero al final es decir, el problema de un daño cerebral es que es demoledor. O sea, de repente, como te viene de repente, en segundos se te cambia. Entonces, yo creo que empezar de cero es aceptar primero lo que te ha pasado, de que puedes estar triste, puedes estar rabiosa, puedes estar frustrada un día, pero que eso no significa que seas triste ni seas una frustrada. Entonces, cuando tú aceptas eso y te olvidas de la palabra antes, que es una cosa que comparto con Celi, el yo antes hacía, yo antes era, yo antes. Cuando destierras esa palabra de tu vocabulario, empiezas de cero y te conviertes en una nueva, en mi caso, una nueva Rosa. Es cierto que buscas cosas de tu antiguo yo que te iban bien, pero solo aquellas que te iban bien. Es decir, todo lo que te lastra y todo lo que te tira para atrás, yo creo que lo olvidas y te empiezas a reconstruir como una nueva persona. Y de esa manera, cuando lo has aceptado es cuando puedes volver a ser mamá, porque ser madre es difícil con daño cerebral, sin daño cerebral, pero con daño cerebral todavía es mucho más complicado. Entonces, cuando tú en ese momento dices, bueno, ya está, he aceptado lo que me ha pasado y empiezas a mirar hacia adelante, ahí es cuando empiezas de cero y vas dando pasito a pasito y vas reconstruyendo tu vida, ¿no? Sin necesidad de recuperar la anterior, insisto, que para mí es lo importante, es simplemente ver que tienes una nueva vida y que la tienes que enfocar como mejor puedes. Eso como mamá madura, ¿eh? Ahora las mamás jóvenes podéis comentar. Vale, Rubí también quiere participar y Gobieta en esta pregunta. Rubí. Sí, yo quería apuntar que efectivamente la aceptación yo creo que es la parte clave de empezar a recuperarte o a hacerte una nueva versión de ti misma. Y sobre todo aceptar también que necesitas ayuda. Yo estuve 5 años de rehabilitación física y cognitiva muy intensos. Yo no quería aceptar que necesitaba ayuda ahora para muchas cosas, hasta que me dejaron salir sola de casa, hasta que tengo muchas dificultades, por ejemplo, de orientación, ¿sabes? Yo me pierdo con mucha facilidad y bueno, pues todas esas cosas que efectivamente, como decía también Rosa, no se ven, no solo la parte física, sino la parte cognitiva, que es cuando te hablan tus 2 hijos al mismo tiempo, que estalles, pues decir, mira, le pasa a cualquier mamá, pero a mí más, o sea, a mí es como se me dan con un mazo en la cabeza. Entender que esas cosas son, pues eso, ir aprendiendo a gestionarlas, en fin. Dejo paso a mis compañeras. Muchas gracias. Gracias a ti. José, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gobieta, ¿tú querías añadir algo también? Sí, mira, yo quería comentar 2 cosas de lo que han ido diciendo mis compañeras porque me parece súper importante. Lo comentaba Lourdes de haber estado sin poder andar un tiempo. A la mayoría, por lo menos a mí, me cogió el confinamiento, pues recién aprendida a andar, como que el que dice, porque claro, te quedas, cuando pasa esto y tienes una afectación motriz, al final tienes que enseñar a tu cerebro a andar de nuevo, porque tienes que hacer las conexiones cerebrales que murieron en el accidente vascular, entonces, o en el ictus.
Entonces, al final, como tienes que volverle a enseñar, estás como un bebé. Yo me vi como mi niña pequeña. Era una carrera entre las dos, a ver cuál de las dos empezaba a andar antes. O a ver cuál de las dos volteaba antes, porque al principio ni siquiera andar. Yo no aspiraba ni a andar. Yo aspiraba a hacer la croqueta en el suelo. Entonces, te ves en esa carrera. Y cuando llega el confinamiento, pues te coge que en ese momento tú tienes que andar todos los días. Pues en mi caso yo vivo en un piso de 80 metros, con lo cual andar largas distancias era inviable. ¿Qué ocurrió? Que cuando por fin pudimos salir a la calle, pues yo de repente, pues yo que no cometía ya cuando llegó el confinamiento prácticamente fallos en la marcha, pues nos trabajan mucho en el CEADAC, que hemos trabajado mucho todas, entonces cuando yo por fin conseguí andar, ya había conseguido llegar a una marcha bastante aceptable. Y de repente te ves otra vez en la calle y te tropiezas contigo misma, porque te tropiezas contigo misma, tu cerebro se olvida que tiene un pie izquierdo. Entonces, de repente cometes un montón de fallos en la marcha que no es una cuestión estética, es que los fallos en la marcha te llevan a caerte al suelo. Entonces, yo me di cuenta, digo, qué peligroso es pensar que puedes ignorar lo que ha ocurrido, de decir, bueno, pues como el resto del mundo nos mandan quedarnos en casa, nos quedamos en casa. No, es que no somos como el resto del mundo, es que a nosotros nos causa un daño pues tan grande como el que se le pudo causar a los niños chiquititos. Mi niña, que acaba de empezar a andar, el día que le pusimos zapatos, era como si le hubiéramos puesto cristales. Tampoco sabía andar con zapatos, claro, llevaba meses encerrada descalza. Entonces, al final, yo me vi igual que la niña. Digo, si es que ahora nos cuesta a las dos un montón andar, porque hemos perdido la costumbre y no es viable, no podemos, no es viable. Y eso es algo que pienso que no tiene fácil solución, porque ¿cómo lo solucionas? Te arriesgas a la multa, pides cita en un centro de salud que no te lo dan para conseguir un certificado que diga que tienes que salir a andar, o te confías en que se apiade de ti el policía que te pille por la calle y que no te multe porque le explicas lo que te ocurre y que diga, bueno, pues venga, tira para adelante. No lo sé, pero que son situaciones muy complicadas que se dan y que efectivamente, como decía Lourdes, es un lujo el no, para nosotras el no pelear contra el daño es un lujo. Hay que pelear contra el daño y seguir intentando dominarlo toda la vida, porque esto es para siempre. Y otra cosa también que me gustaría decir, que creo que es importante, es, como decía María, efectivamente, Brain Imam se venía cociendo ya desde tiempos del CEADAC. ¿Pero por qué? Porque realmente no hay apoyo, no había apoyo específico a la maternidad, a las personas que sufrimos daño cerebral antes, durante antes o durante la maternidad. Y yo creo que es muy importante porque realmente, como decía Sandra también, más investigación, claro, es que los daños que tenemos todas son diferentes y por diferentes motivos. Y a mí lo que me llama muchísimo, y quiero aprovechar que estamos aquí hablando hoy para más gente, me llama un montón la atención es la de dinero que invierte la Seguridad Social en los embarazos, porque al final estás muy controlada, tienes un montón de revisiones médicas, etcétera. En el momento en el que nace el bebé, tú ya no estás, tú ya no existes. No, perdona, sigo siendo una persona. Y no hay manera de que haya unos controles. Yo luego he sabido que por ejemplo, a mí lo que me ocurrió fue un síndrome del puerperio muy raro, pero se podría haber detectado de algún modo que algo así podía ocurrir. Hay una serie de análisis no caros, sí específicos, que se pueden realizar en la sangre para ver que hay un riesgo alto de sufrir un ictus. Yo no lo sabía, pues me cabrea mucho saberlo, porque me parece muy triste que ya como incubadora has cumplido, has traído al niño al mundo, ya está. Y ya que le pase contigo lo que sea. Pues no, si seguimos haciendo un seguimiento a la mamá, si seguimos haciendo una inversión en esa persona, pues que sea de la mejor manera posible y para evitar todos los males, porque el daño cerebral es catastrófico. Yo en mi caso puedo dar gracias porque, como digo, yo he vuelto a trabajar, tengo una vida bastante normal. Yo tengo mi pareja, ya no soy hemipléjica porque consigo mover el brazo, no bailo flamenco, pero tampoco lo bailaba antes, así que tampoco tan mal. Pero el daño cerebral es catastrófico y creo que habría que intentar mitigar en medida de lo posible las casuísticas que se nos han dado a todas, pues las que se puedan, en lo posible. Solamente eso. Creo que Sandra quería añadir algo también.
Lo que está comentando Gobi, yo tuve una malformación congénita. Mis hijas, cuando sean más mayores, hemos comentado que por favor que le tienen que hacer pruebas. Es que son unas cosas, es algo súper importante porque hay que hacer investigación cuando te pasan cosas así y sobre todo con el daño cerebral, porque al final empiezas de cero. Yo estuve en CEADAC con algunas de las mamás también, pero después, ¿qué haces? Tienes que ir a un montón de sitios pagando, con un montón de cosas y sí, eso es lo que he comentado. Rosa, ¿querías añadir también algo? Sí, ¿me oís? Sí. Sí, ¿no? No, que si te fijas, si os fijáis de todo lo que hemos estado hablando todos, al final es que se trata de lo de siempre, de visibilizar. El problema de esta enfermedad es que no está estigmatizada, no es conocida, a pesar de ser la primera causa de muerte en mujeres. Entonces, yo creo que es muy importante, yo que entiendo que es lo que pretende Celi y María con la asociación, bueno, y todas, ¿no? Yo lo que pretendo hacer con el libro, lo que hacen otras fundaciones, que es dar visibilidad a esta cara oculta del ictus, porque al final es que para nosotros vivir, yo creo que esa frase también es de Celi, y Celi igual te la robo, ¿eh? Yo creo que para nosotros vivir es rehabilitación, es decir, nuestra rehabilitación es vivir. Cada día yo, por ejemplo, también me he incorporado a mi trabajo anterior, es decir, sigo haciendo vida normal, pero yo salgo a la calle y voy pendiente de si hay un socavón, de si se me acerca alguien demasiado. Estoy absolutamente pendiente de dar un pasito para adelante, cuidado, no te caigas, cuidado, no tropieces, a pesar de que hago vida normal. Entonces, para mí es fundamental dar visibilidad y de esa manera, dando visibilidad, se investigará más, pues como se investigan otras enfermedades como el cáncer, pero para mí todo gira en torno a la visibilidad y a la aceptación que hemos dicho antes, pero bueno, básicamente a la visibilidad. No sé si Celi o María querían añadir también algo. A ver, yo quería añadir dos cosas muy pequeñitas, que no quiero aumentar mucho el tiempo del podcast, pero bueno, sí que me parece importante decir dos cosas. Has preguntado que cómo se empieza desde nuevo y me parece, y creo que a lo mejor mis compañeras están de acuerdo conmigo, que sí, lo que nos ha pasado es horrible, pero a todas se nos ha dado una segunda oportunidad. Entonces, ¿cómo se empieza desde cero? Pues dándonos cuenta de eso, de que, como yo he dicho en mi testimonio, otras en el mismo sitio que yo, en el mismo hospital, han fallecido. Yo no fallecí. ¿Por qué? Es una oportunidad. Por lo cual, es importante darse cuenta de eso y no solo caer en la, ¿cómo se dice?, la frustración, que por supuesto, yo soy la primera, que es horrible, pero darse cuenta de que es una oportunidad. Tenemos una segunda oportunidad de vivir y de vivir con nuestros hijos, que era al final lo que estábamos haciendo, ¿no? Queríamos tener a esos hijos muy deseados, nos ocurrió esto y nos han dado una segunda oportunidad de estar con ellos. Pues hay que aprovecharlo con los recursos que tengamos. ¿Que nuestra vida es una rehabilitación constante? Sí, efectivamente, pero hay que hacerlo, no nos queda otra. Tendremos momentos súper duros, como dice Lourdes, de un mes no salgo a la calle y vuelvo atrás. Nos pasa a todas. Por eso nos entendemos y por eso existe Brainy Mom. Porque Brainy Mom existe, es la segunda cosa que quería decir, por una necesidad imperiosa. Uno, de asesoramiento, porque cuando te ocurre algo así estás perdida, no entiendes nada, no sabes por dónde salir, tu familia tampoco, no ha preparado a nadie, ni a tu marido, ni a tu padre, ni a tu madre, si es que los tienes, si tienes suerte, que yo en este caso soy huérfana, no tienes a nadie que te ayude. Entonces alguien que levante la mano y diga, te la cojo y te voy a decir el papeleo que tienes que hacer para que alguien te ayude, porque tenemos muchas ayudas por parte del Estado, pero tenemos que hacer todo el papeleo y no te encuentras en el momento óptimo para hacerlo. Necesitas que alguien te ayude y que te guíe, a ti y a tu familia. Por lo cual,
nosotros ofrecemos eso, ¿no? Un equipo de profesionales que está detrás para ayudarte con trabajador social, con logopeda, con fisioterapeuta, con terapeuta ocupacional, para apoyarte en todos esos primeros momentos de locura absoluta y de no saber por dónde salir. Entonces, ya te digo, ¿por qué nace Bringing Mom? Por necesidad, primero, de asesoramiento, y luego, por otro lado, porque no hay necesidad más imperiosa que la de compartir con los demás y la de sentir que perteneces a algo. El sentido de pertenencia es súper importante. ¿Quién ha dicho lo de la tabla de salvavidas? Yo creo que ha sido Rosa. Es tan importante el sentido de pertenencia porque estás tan absolutamente perdida que necesitas que algo te salve. Y mira, Lourdes es una de las personas, es de las últimas que ha entrado en la asociación, porque es la que más recientemente lo ha tenido, y creo que hemos hecho una buena labor rescatándola en ese sentido y dándole un poco de luz a lo que estaba viviendo, porque encima le tocó el confinamiento. Y la pobre no tuvo acceso ni siquiera a los profesionales de la sanidad. Entonces, bueno, solo era eso para concluir.